Buenos días, estimados amigos. El día de hoy quiero darles la bienvenida a nuestro primer podcast. Nosotros somos parte del Ministerio Abba Padre como las Águilas. Conformamos el Ministerio de Matrimonios y Noviazgo y queremos darle la bienvenida a nuestro primer podcast Fluir. El día de hoy queremos tocar un tema sumamente importante para los matrimonios específicamente e inclusive para los que están de noviazgo o están en busca de. Realmente creo que es sumamente importante que todos lo tengamos presente, que definitivamente tenemos que hacernos esta pregunta, que nos dice, ¿qué quiere decir que somos una sola carne? Es algo que realmente en muchas ocasiones lo hemos visto, lo hemos consultado, hasta lo hemos malinterpretado. Y hoy queremos tocar algunos temas para que todos y cada uno de nosotros podamos aprender o podamos ver qué nos dice el Señor en nuestro manual de vida, de qué es y qué quiere decir que somos una sola carne. También quiero que toquemos, dentro de todo esto que vamos a hablar el día de hoy, me gustaría que toquemos también qué implicaciones tiene el ser una sola carne. Les doy la bienvenida a mi esposa Gloriana Córdoba, también le doy la bienvenida al pastor Pablo Solano, a su esposa doña Leonor y su servidor Brian Bejaracas. Les doy la palabra a doña Leonor para que nos hable un poquito sobre el tema. Muchas gracias, don Brian. Buenos días a todos y muchas bendiciones. Gracias al Señor que hoy podamos estar aquí, ¿verdad? Compartiendo de estos temas tan importantes sobre el matrimonio y que son realmente una base, ¿verdad? Para fundamentar la vida en pareja, esa unión que el Señor creó desde Génesis y que lo vamos a ver ahora en su palabra, que es muy importante que siempre contemos con una Biblia porque nosotros fundamentamos los mensajes con la palabra del Señor, que es lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer y cómo deben ser las cosas. Entonces los invito a buscar Génesis 1, 26, 27 para que lo podamos leer. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a la imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Desde ahí, desde el inicio de la palabra, el Señor ya había pensado en nosotros. Y vean qué importante la palabra en el versículo 26, cuando inicia, dice, hagamos. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando de su creación, de que iban a crear al hombre y a la mujer. Y esto era antes de haberlos creado. Entonces, realmente el Señor inicia la creación pensando en nosotros, pero ya con un objetivo, crear al hombre y a una mujer porque nace en el corazón de él y con un propósito de crear la familia, de crear la unión, de ser una sola carne. Desde ahí ya ellos sabían cuál era el propósito de la creación del hombre y de la mujer. Qué interesante lo que menciona el Señor, y también más adelante como complemento de ese pasaje en Génesis 1, 28 al 30 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Ahí hay un mandato. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Qué interesante, porque el Señor pensó en formar al hombre, pero también de una vez le da su misión a ambos, ¿verdad? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla. No se lo está diciendo solo a uno, se lo está diciendo a los dos como una unidad. Y es muy interesante porque el Señor mandó a los apóstoles de dos en dos para que se ayudaran, y los puso con una misión, y aquí está mandando, ¿verdad? Al hombre y a la mujer, al matrimonio, con una misión, juntitos para que uno ayude al otro. Me llama mucho la atención que el Señor crea al hombre del barro y crea a la mujer del hombre. Y es impresionante ver cómo
desde ahí nos está enseñando porque somos una sola carne. Desde ahí nos está llamando a vernos como unos solos. No tenemos que dividirnos, no tenemos que trabajar aparte, ni yo como hombre tengo que tener una posición diferente a la mujer. Somos uno solo. Realmente nos llama mucho la atención. Yo también quiero aquí agregar en Primera de Corintios 11, el 7 dice, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y más abajito en el 11 y 12 dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Aquí podemos ver que los dos somos para gloria de Dios. Ninguno es más que nada, ni menos que nadie, ni nos vamos a hacer inferiores, sino que aquí nos está diciendo, ve como el orden de la creación, porque aquí dice, la mujer es gloria del varón. Es el orden de la creación, pero al final somos gloria de Dios. Entonces esto nos ayuda a ver que somos los dos por igual para el Señor. Qué bonito eso que menciona Gloriana, porque nos enseña, ¿verdad? Que ni el hombre es menos, ni que la mujer es menos. Es más, en Génesis 2:23 dice así, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue formada. Entonces, a la pregunta, ¿de dónde fue formada la mujer? De la misma carne de Adán. Pero es un complemento de lo que mencionaba doña Gloriana. No es menos la mujer. Al contrario, uno tiene que cuidar su carne, su cuerpo, ¿verdad? Y así como uno cuida su cuerpo, tiene que tener cuidado de la persona que está al lado de uno. De la esposa, tiene que tener cuidado. Porque mentiras que uno se va a majar un dedo porque quiere, ¿verdad? Sino que hay un cuidado bien especial, así como uno se cuida, tiene que cuidar a la esposa, que es una sola carne. Y vamos entendiendo el concepto de que es una sola carne. Es parte de nuestra carne. Exacto, es parte de nuestra carne. Ella surgió de Adán, pero no es menos. Exacto. Así es, y es como lo dice en el versículo que leíamos anteriormente en Génesis 1:27, que Él nos crea a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y nos crea a los dos iguales. No hace una diferencia entre uno y el otro, nos crea iguales como seres que podemos pensar, que podemos sentir, que podemos aprender, que tenemos discernimiento, que conocemos el bien y el mal, que sabemos realmente cómo tomar decisiones y que tenemos libre albedrío, pero nos crea a los dos iguales, con el mismo amor y con esa misma imagen. Y si nos vamos a Génesis 2:24, que también es muy importante en este tema, nos dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Qué importante, porque ya ahí el Señor también está diciendo, crecen, llegan a su juventud, el Señor pone en el camino quién va a ser nuestra esposa y nuestro esposo, que eso es muy importante, entender que tenemos que buscar al Señor para que Él sea el que ponga al esposo y a la esposa que tiene para nosotros, no es lo que nosotros queramos o a quien nosotros queramos, es la persona que Él ha escogido para nosotros. Y desde ahí nos dice que tendremos que dejar a nuestro padre y a nuestra madre, y no es abandonarlos, dejarlos a un lado, porque a los padres hay que honrarlos y la palabra lo dice, es un mandamiento con promesa, pero el matrimonio es una familia aparte que empieza aparte con el hombre y la mujer que forman una familia y que se casan. Y que es muy importante tener esa parte clara, porque al final tenemos que recordar que el matrimonio nace del corazón del Señor. Él desde el principio establece que el matrimonio es parte de su creación, que el hombre y la mujer van a formar una familia y eso nace desde su corazón. Y eso es algo que tenemos que tener claro porque es desde el inicio que realmente Él lo fundamenta y esa es la voluntad que Él tiene para nosotros como matrimonios. Una de las implicaciones de ser una sola carne la vamos a leer en Génesis 2:18, que nos dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La palabra ayuda en hebreo es eser, que significa ayuda, socorro, apoyo, ayuda, socorro, asistencia. Entonces, si lo vemos, es un trabajo en equipo.
Los dos se complementan el uno al otro. Es corresponder cuando uno lo necesita y el otro también, ¿verdad? Ahí no es dejarle el peso más a una persona que a la otra. Entonces Dios es uno de los propósitos con el cual Él crea el matrimonio, con el que le haré una ayuda idónea. No le haré solo la mujer y listo. Es una ayuda idónea, un complemento el uno para el otro en todas las áreas del matrimonio, tanto familiares, financieros, en la casa, en trabajo, en todo. Es complementarse el uno con el otro. Sí, qué bonito eso que menciona doña Gloriana y lo que menciona mi esposa también, porque bueno, uno no se casa, ¿verdad? El Señor dice, dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y uno no se casa para luego dejar a la mujer por ahí e irse uno con los amigos, ¿verdad? Eso es parte de la implicación en el matrimonio. Y lo que mencionaba doña Gloriana tan bonito es esa ayuda idónea. Hay un proverbio, y es el proverbio 31, que nos da características de esa ayuda idónea que nosotros necesitamos. Por eso la decisión de casarse, de hacer un matrimonio, es tan importante. No es solamente casarse por casarse, no es eso. El matrimonio bíblico que el Señor quiere para nosotros es que estemos bien, que estemos contentos, que luchemos juntos como matrimonio, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en Proverbios 31, que habla de la mujer virtuosa, que también aplica para el hombre virtuoso, ¿verdad? Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esto es como un tesoro. Hay que empezar a buscar, a ver dónde es que está y buscar y buscar. Por eso no se puede uno no puede decir, voy a casarme y a la primera que encuentro uno se casa. No, hay que tener paciencia, así como el Señor nos manda. Porque dice también, vean qué bonito, el corazón de su marido está en ella confiado. Gloria a Dios por eso. El Señor quiere que nos vaya bien, que encontremos ese complemento para que estemos bien, no para casarse y a los meses divorciarse, porque no tiene ningún sentido. Entonces, el matrimonio que establece el Señor siempre va a ser, como dice en su palabra, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Es que cuando hablamos de una sola carne, tenemos que ver que una vez que se unen en una sola carne, por más que usted la parta, estás partiendo de una sola carne. No puedes desligar partes de una carne de la otra. Se la puede partir a la mitad, pero sigue siendo una sola carne. Y nunca debe de meter otra cosa, ni tampoco puede meter otro tipo de carne dentro de esa carne, porque no lo vas a lograr. El Señor Jesucristo lo dijo y lo hizo desde el principio, desde la creación. Inclusive me gustaría que viéramos un pequeño ejemplo acá en Génesis 16:2, donde nos dice claramente el tema que se presentó con Agar y con Ismael, donde dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Claramente podemos ver que era una situación donde, a pesar de que el Señor Jesucristo le había dado una promesa a Abraham, por la situación, por lo que pasamos, por ser simplemente seres humanos, desconfiamos o pensamos, somos muy emocionales, sí. Creemos que las cosas, si no pasan cuando queremos, no pasaron. Y en ese momento, definitivamente Sarai se equivoca. Sin embargo, el Señor Jesucristo es impresionante. Y realmente nos llama a darnos cuenta de que Él hablaba de Sarai y de Abraham como una sola carne y no tenían que haber metido a alguien más ahí. Sin embargo, el Señor Jesucristo, pues de una forma muy, muy difícil, muy fuerte, cambia las situaciones y hace claramente de que Agar y que Ismael tengan que irse completamente, separarse de Abraham. Pero es una consecuencia de la desobediencia. Por eso es tan importante cuando vamos a buscar a ese complemento que vamos a tener en nuestro matrimonio. Sí. Y ahí también quiero agregar que por eso es que debemos de confiar y poner todo en manos del Señor, ¿verdad? Para cualquier decisión que vayamos a tomar, que todo primeramente lo pongamos ante el trono de la gracia con Él,
porque el matrimonio somos tres, somos mi esposo y yo y Dios. Entonces debemos confiar en los tiempos de Él, no desesperarnos. Y si en algún momento tenemos una situación en la cual no vemos ninguna solución antes, para eso están nuestros consejeros espirituales, nuestros pastores y demás, que nos pueden ayudar si la situación ya no podemos llevarla en los dos, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a confiar, a poner todo primero en Él, a confiar en Él y a ser guiados por Él. Y qué bonito, porque sí, como le dice don Brian y doña Gloriana, en el matrimonio nos vamos a equivocar. Eso es así. Y el ejemplo que dio don Brian está muy claro. Uh-huh. Abraham y Sara. Y lo interesante es que más adelante, cuando había que sacar a Agar del campamento, el Señor le dijo a Abraham que le pusiera atención a todo lo que le está diciendo Sara, que estaba en lo correcto, ¿verdad? Entonces vemos dos puntos donde uno se equivoca en un momento y luego hay que hacerle caso, porque es así, porque nos tenemos que ayudar uno al otro. A veces uno se equivoca, pero el otro está para levantar. Así es el matrimonio, ¿verdad? Pero siempre tenemos que estar en acuerdo. Y dice Amós 13:13, podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo, ¿verdad? Entonces el matrimonio es para que siempre estemos de acuerdo, para que no tengamos diferencias. Van a haber, pero hay que reconciliar esas diferencias para poder caminar en un mismo espíritu. Y como lo decía doña Gloriana, el Señor tiene que estar ahí presente para traer paz y para traer la solución a los problemas que nosotros enfrentamos como matrimonio en estos días, que son muchos, ¿verdad? Hay un pasaje bien bonito también que está en Hebreos 13:4, que dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso. Honroso quiere decir algo apreciado, algo amado, algo que uno lo aprecia mucho, algo con mucho valor. Honroso sea en todos el matrimonio. El matrimonio es para eso, apreciarlo, para amarlo, para cuidarlo. Y eso es lo que quiere el Señor bíblicamente, que el matrimonio esté bien cuidadito, ¿verdad? Y por eso dice, y el lecho sin mancilla. Vea qué interesante. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, Dios los juzgará. Entonces existen peligros para el matrimonio, sí, claro. Y lo vemos hoy día a día. Y sería bien interesante comentar qué es fornicarios y qué es adúlteros, ¿verdad? También, porque son peligros a los que nos enfrentamos y desafíos a los que enfrentamos como pareja. Claro, por supuesto. Y es muy importante separarlo, porque la fornicación es tener relaciones sexuales, que es muy importante tenerlo claro. Las relaciones sexuales fueron creadas por el Señor para la institución del matrimonio, no fuera del matrimonio. Entonces, la fornicación es aquellas relaciones sexuales que mantenemos con personas antes del matrimonio. Y eso es algo que al Señor no le gusta. ¿Por qué? Porque vamos a llegar al matrimonio cargados espiritualmente de relaciones que fueron impropias, que no fueron concebidas por el Señor, y vamos a llevar ya al matrimonio cosas que vamos a cargar y que nos van a afectar. Porque al unirnos ya con una persona, estamos llevando todo lo que espiritualmente pudimos haber coleccionado en esas relaciones. Y es muy importante entender que la fornicación no es algo que el Señor le gusta ni quiere, que más bien nos dice, no la acepto y no tenemos que fornicar. Y entonces es fundamental que antes del matrimonio nos guardemos, porque qué bonito guardarnos para la persona que el Señor escogió, para formarnos en una sola carne con esa persona para el resto de nuestras vidas. También la palabra adúltero es la persona que tiene relaciones sexuales, digamos, está casada, pero tiene relaciones sexuales con otra persona. Entonces, ahí esa es una persona adúltera. Ahora, no solamente es adúltero con las relaciones sexuales, puede ser adulto con la mente, desear a otra persona. Y lo dice Mateo 5:28. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer y ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces ya ahí cometen adulterio. Muchas personas creen que solo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero no, con la mente también se puede adulterar. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos o con quién nos estamos relacionando para evitar
llegar a cometer un adulterio. Y quisiera mencionar ahí, agregar algo más. Y no fue que al Señor se le ocurrió decir, no, es que no adulteren, no cometan fornicación solo porque así. No, es porque Él sabe que eso nos va a traer muchas consecuencias, ¿verdad? Él nos quiere proteger al decir, no lo hagan. Yo sé qué pasa espiritualmente si ustedes hacen eso. Y esa es la parte que nosotros, con el discernimiento del Espíritu Santo, como matrimonio, tenemos que conocer. Por eso Él nos dice, honroso sea el matrimonio y el lecho que habla de nuestra habitación sin mancilla, sin pecado, ¿verdad? That's what. Definitivamente el Señor nos habla y nos deja muy claro que como matrimonio debemos de contemplar muchas cosas que pueden girar alrededor nuestro, pero que si somos un equipo, que si trabajamos juntos, que si buscamos un porvenir juntos, vamos a lograr hacer todo lo que Él tiene para nosotros. Más sin embargo, si jalamos para lados diferentes, automáticamente nos estamos generando un problema entre nosotros. Ahora, yo creo que definitivamente el ser una sola carne nos llama el Señor a buscar de Él, a que Él sea parte de nosotros, sea parte de nuestro matrimonio, que siempre se encuentre ahí y que seamos como Él nos creó, mujer y hombre nos creó para fructificarnos, como lo decía Sapiens. Realmente queremos agradecerles por haber estado con nosotros, por ser parte de nuestro podcast. Queremos agradecerles realmente porque sabemos que para todos es importante conocer un poco, y no un poco, bastante, de lo que nos dice el Señor, tanto dentro de nuestro matrimonio como fuera y las cosas que nos rodean. Quiero agradecerle al pastor Pablo Solano, a su esposa doña Leonor y a mi esposa Gloriana por haber compartido este podcast del día de hoy. Y quiero invitarlos de una vez a que seamos parte y que busquemos y que sigan nuestro canal, porque vamos a tener muchos otros podcasts que van a ser de mucho provecho para ustedes. Recordemos que no solamente se trata del matrimonio, se trata de los que están buscando matrimonio también. Pero dentro de las podcasts que vamos a ver, para el próximo tenemos un tema muy importante y se llama responsabilidades del esposo y de la esposa dentro del matrimonio. Muchas gracias. Nos vemos.